¡Pásela! ¡Pásela! ¡Ay! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días también a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace ya más de 17 años, con la única intención de promover la participación ciudadana. Aquí, jamás, la misma frase que nos vio nacer es la que predicamos todos los días. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Es usted, estimada amiga, es usted, estimado amigo, quien tiene todo el derecho de tener opinión propia. Nosotros no somos como otros medios de comunicación, directoras de programas de radio, directoras de programas de televisión, directores de telenoticias, de cualquier otro medio, donde a usted le pretenden decirle cómo pensar y cómo opinar. No, ni en televisión, ni en radio, ni en medios digitales, ni en medios impresos se vale que nos digan cómo pensar y cómo opinar. Eso se lo dejamos para otros medios de comunicación. Tengamos mucho cuidado. La situación cada día se vuelve más difícil. Antes se quería tomar el poder por las armas. Antes se pretendía tomar el poder por grupos que evidentemente tenían un desplante hacia el pueblo. Hoy día no. Hoy día los
las actitudes de las personas que poco a poco en democracia, usando la democracia, usando la libertad que tanto amamos y queremos, empiezan con verdades a medias, empiezan a manipular a las masas con la finalidad de que les apoyen, y una vez que están arriba, ya lo hemos visto en el país del norte, ya lo vimos en Venezuela y lo hemos visto en otras nacionalidades. Así es que en el pasado, para que no se nos olvide nunca, en el pasado las personas llegaban al poder por las armas, hoy día llegan por los votos, pero una vez que están ahí arriba, no los quita con los votos. Tengamos mucho cuidado. Bien, les recuerdo que usted puede participar por la línea de WhatsApp nuestra línea de WhatsApp es abierta para todos ustedes, para que nos haga sus reportes de sintonía y pueda opinar con respecto al tema conforme avance con nuestro invitado. WhatsApp Programa Horizontes, agréguelo ahí si no lo tiene. WhatsApp Programa Horizontes, 83-41-4142, 83-41-4142. Usted nos escucha por medio de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero además tiene la opción de escucharnos lejos de su aparato de radio, con solamente ingresar a nuestra página de Facebook. En Facebook estamos como facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, así, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya recibiendo usted audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito va publicando, para que usted se mantenga informada, para que usted se mantenga informado. Y al final, una vez más, reiteramos, usted es quien decide. Nunca le vamos a decir cómo pensar. Tengamos mucho cuidado con eso. Y desde luego que aquí en Horizonte se vale tener opiniones diferentes. No nos cansaremos de decir que en la diversidad de pensamiento, de opiniones, está la riqueza de una sociedad y de una nación. ¿Todavía se puede opinar en Costa Rica? Sí, claro, así es que se vale pensar diferente y a nadie se le lanza la hoguera aquí en Horizontes por pensar diferente. Vamos a escuchar hoy de nuestro invitado, que es doctor en Derecho Internacional, doctor en Relaciones Internacionales, que fue viceministro de Justicia de nuestro país, que ha ocupado muchos cargos que le han dado una elevada representación a nuestro país, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Don Walter, muchos de ustedes lo conocen, es un intelectual, es un costarricense, es una persona que lleva a Costa Rica en el corazón, además de su formación como abogado, y los valores que le inculcaron sus padres y sus educadores están presentes en todas las acciones de él. Hay un tema que nos preocupa a nosotros, y por eso las palabras de inicio de este programa. Hay grupos en Costa Rica que sistemáticamente vienen atacando lo que ya hemos visto en otros países. Veíamos en algunos países como Nicaragua, en algún momento en El Salvador, lo vimos en Venezuela, cómo se ataca al Congreso, a la Asamblea Legislativa en el caso de nuestro país. Vemos también en esos países, lo vimos, cómo se atacaba al Poder Judicial, cuestionando los fallos, los juicios, etcétera, etcétera. Vimos en esos países también cómo se atacaba al Ministerio Público, cómo se quitan a las personas del Ministerio Público, cómo se quitan a las personas de la magistratura y se colocan jueces cómodos, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo desaparecen los tribunales de elecciones, etcétera, etcétera. Pero en Costa Rica, dentro de este ataque que usted tiene que reconocerlos igual que nosotros, que se ataca un día sí y otro día también a la democracia costarricense por medio de ataques a la institucionalidad, hemos visto cómo algunas personas atacan al Poder Judicial de Costa Rica. Nosotros, el equipo productor de Horizontes, hace unos días, analizando entre los compañeros y la compañera, decíamos nosotros que no es posible tanto silencio. Y es por eso que nos hemos dado la tarea de hacer una serie de programas en los cuales costarricenses salvemos al Poder Judicial. Ojo lo que estamos diciendo hoy, 22 de febrero del 2023. Pareciera que a lo interno del Poder Judicial hay algunas personas que están en zonas de confort, que no hacen absolutamente nada por defenderlo. Algunos dirán, bueno, tampoco hacemos nada por hundirlo, pero no lo están defendiendo.
Entonces, si la institucionalidad no se defiende desde adentro, habrá que defenderla desde afuera. Y nosotros aquí en Horizontes decimos presente. No se vale estar escuchando un día sí y otro día también ataques desautorizando al Poder Judicial de Costa Rica y una campaña de silencio que es lo que mantienen en el Poder Judicial. Noten ustedes que hay personas en el Poder Judicial que tienen campañas de silencio, así como lo decimos, guardan silencio. ¿Qué será? ¿Que ya se sienten intimidados? ¿O será que hay intereses oscuros que ya llegaron dentro del Poder Judicial para decirle quédese calladito y deje que le sigan disparando a la institución? Esto no se vale, hay que reflexionar. Esto es muy serio lo que estamos diciendo. Es muy peligroso cómo se dice, ya no volvemos a creer en el Ministerio Público únicamente. Bueno, si no creemos en el Ministerio Público, entonces ¿quién nos va a llevar a un juicio? Entonces el día de mañana decimos ya no creemos en el OIJ y entonces pongamos una policía privada. Entonces si ya no creemos en los tribunales, entonces hagamos un tribunal con los amigos nuestros para que nos den la razón. Así se pierde la democracia, hay que tener cuidado. No es el vaciloncito que no, es que fulano sí tiene hormonas, ese sí le dijo las cosas como son. Ah, no, es que el diputado tal tiene razón lo que dijo en la Asamblea Legislativa. Bueno, ya hemos visto cómo algunos levantaban la voz en contra de la Fiscalía y en contra del Poder Judicial y resultaron exdiputados condenados. Otros que siguen atacando al Poder Judicial, ¿por qué? Porque salían a almorzar con grupos narcos y gente cuestionada. Bueno, entonces le disparan un día sí y otro día también. Otros definitivamente tienen intereses más ambiciosos todavía, quieren volarse la democracia costarricense. Así es que para eso hemos invitado al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que le damos la bienvenida. El tema de hoy acá en Horizontes, siéntese, disfrútelo, tómese un cafecito, si va en su vehículo, abróchese a la vida, use el cinturón de seguridad, si está en el campo, en la oficina, en la casa, camino al trabajo, donde quiera que esté, escuche este programa y ojalá que lo pueda compartir. Recuerden que todos nuestros programas quedan en nuestro canal de YouTube, programa Horizontes Costa Rica, y quedan también en el Facebook, programa Radial Horizontes. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, bienvenido a Horizontes. Disculpe que le quitaron unos minutos, pero me parece que ya llegó la hora en que tenemos que hablar nosotros directamente. Poder Judicial de Costa Rica, ¿quiénes y por qué lo cuestionan? Y le agregaría, y lo atacan. Buenos días, Edgar, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Definitivamente, espero que tenga tiempo, Edgar, que haya traído almuerzo, porque este es un tema largo, ¿verdad? Bueno, aquí mandamos a Alex a que nos comparte el pinto de él desde la cabina. Bueno, vea, definitivamente, el Poder Judicial, en cualquier lugar del mundo, pero específicamente en Costa Rica, está sujeto a ataques continuos, a presiones, a los grupos de presión, ya sea que estén organizados, muy bien organizados o mal organizados, pero los ataques son continuos. Porque básicamente se trata de administrar justicia, se trata de una actividad humana que caracteriza y que podríamos decir que es parte de la médula de esa columna vertebral que sostiene una democracia, que es gozar de autonomía e independencia, pero sobre todo de autonomía. Fíjese que yo no estoy hablando de la separación absoluta o independencia absoluta de poderes, porque en el ejercicio del poder tenemos que entender que el poder es solo uno, el poder reside en el pueblo y en una democracia, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, que es la que ordena el país, nosotros delegamos ese poder para ser ejercido en los gobernantes. Y en la división clásica de los poderes, los tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, algunos los escogemos de manera directa, como es el caso de que votamos para escoger diputados por circunscripciones electorales, o el caso de la elección de la fórmula presidencial, pues en Costa Rica escogemos un presidente con 2 vicepresidentes, pero no escogemos directamente a los jueces, y es una tarea delicada, mucha gente cuestiona. Y yo en esto tengo que ser muy claro, y hay que entender una cosa: es sumamente delicado pretender bajar las cosas a un nivel de populismo y pretender que por hacer elecciones o porque la gente vote y escoja a una persona para un cargo X,
ya eso configura la democracia. No, señor, la democracia no la configura el voto es una simple herramienta. Las elecciones son herramientas que las utiliza la democracia, pero también las usan las dictaduras. En la historia del siglo XX, historia muy reciente, por ejemplo, la elección donde una persona obtuvo prácticamente el 100% de los votos fue una elección, un plebiscito, un referéndum, que se hizo en marzo de 1936 y obtuvo el 98% de los votos válidos. El otro 2% eran votos nulos o en blancos. Es decir, prácticamente obtuvo el 100% del apoyo de toda la población. Eso ocurrió en Alemania y estaban dándole plenos poderes y poderes absolutos al canciller de ese momento, que era Adolfo Hitler, y ya conocemos qué fue lo que pasó después. Hugo Chávez, por ejemplo, debe haber sido una de las personas que convocó mayor cantidad de consultas, referéndum, plebiscitos, que por el modelo de estructura electoral de Venezuela con la Constitución bolivariana, que tiene apenas unos 24, 25 años, hay elecciones de medio periodo, hay elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes. Recuerde que ellos tienen un modelo federal de gobierno y no unitario como nosotros. Entonces, la cantidad de elecciones que Chávez ganó, porque era un fenómeno electoral desde el punto de vista de que él lograba que la gente lo votara. No importaba lo mal que estuviera el país, no importaba las críticas, y eso sería objeto de otro programa, analizar exactamente ya temas de tipo político, pero básicamente se consolidó por medio de votaciones. Y lo mismo ha ocurrido en muchísimos países. Fíjese usted, por ejemplo, que nosotros, si analizamos el tema electoral, aquí cuando se hizo la famosa consulta popular por el tema del sí o el no para aprobar el TLC con Norteamérica, con Estados Unidos, la votación quedó sumamente cerrada y ganó el sí, pero por un margen muy escaso. Y en mi opinión eso era motivo de un mea culpa de todos los actores participantes en el proceso, para haberse sentado a seguir hablando, negociando y discutiendo, y no para imponer a rajatabla que, bueno, es cierto, se había ganado por un voto, por 10 votos, por 1000 votos, pero el país quedó dividido. Entonces ahí radica la importancia de entender para qué sirve el voto, y por eso es muy delicado que temas como la elección de magistrados, la elección de jueces, recayera sencillamente en una cuestión popular, porque bastaría una campaña agresiva publicitaria, bastaría que una persona le resulte atractiva a los medios, y entonces cualquiera podría llegar a esos puestos, y no se trata de eso. Entonces nosotros tenemos que entender que el Poder Judicial fue adquiriendo a lo largo del siglo XX particularmente una independencia que no es absoluta, pero sí es una independencia muy fuerte en nuestro modelo, y logró un importantísimo margen de autonomía que le ha permitido irse consolidando y resguardar sus propios espacios. Esto de cara a los otros actores que tiene el sistema político. Seamos realistas, es imposible aislar al Poder Judicial de cualquier influencia política, porque el Poder Judicial no está operando en el vacío. El Poder Judicial opera en el marco de la realidad presente, histórica que está viviendo el país, y hay una interrelación continua con un montón de actores, con los otros dos poderes y con los diferentes órganos del Estado, órganos de control, etcétera, órganos presupuestarios. Además tiene que lidiar con grupos de presión, con la prensa, con el pueblo, darle respuestas a la gente, y por supuesto que ahí hay temas delicadísimos. En la historia de Costa Rica, por ejemplo, hay ciertos hitos históricos sobre la independencia del Poder Judicial. Hay muchos autores que consideran que la verdadera apertura del Mar Rojo, la separación, dándole más independencia al Poder Judicial, se dio a partir de la Constituyente de 1949. Sin embargo, es importante recordar que hubo unas reformas muy importantes que se dieron en el siglo XX, en los años 30, en el año 1937, que fueron impulsadas precisamente por hombres brillantes que estaban en el Poder Judicial y gente del Foro Nacional a través del Colegio de Abogados, que en esos tiempos tenía una actuación destacadísima en la actividad pública del país, que lamentablemente no se ha recuperado, no se ha vuelto a presentar, y el Foro Nacional, o sea, el conjunto de los abogados,
lograron una serie de reformas que fueron determinantes en la creación, en iniciar la formación de una estructura y una identidad que hasta el día de hoy perdura. Y la Constituyente del 49 vino a garantizar una serie de temas como la independencia, el tratar de aislar lo más posible o tratar de frenar en la medida de lo posible los abusos del poder político hacia la forma en que se manejaba el poder judicial. Luego es importantísimo entender también en los años 50 una serie de reformas que vinieron a consolidar también una mayor independencia financiera del poder judicial. Y hoy por hoy, ya para centrarnos más en el tema del siglo XXI, tenemos una situación compleja porque con el transcurrir de los años y las complicaciones que ha ido generando el mayor tamaño del país, el dimensionamiento, tenemos que también entender que las relaciones humanas, la forma de relacionarse de las personas, la forma de hacer negocios o los diferentes tipos de negocios que surgen van montados en un jet, mientras que a veces el derecho va montado en una carreta, porque necesita pasar por una serie de estudios, de análisis, de proyectos, cumplir con ciertos requisitos formales, y no siempre la legislación está adecuada a la forma en que las personas se van relacionando y van generando diferentes situaciones que además a su vez generan situaciones jurídicas. Esa situación nos ha hecho llegar a un punto en donde definitivamente al Poder Judicial se le señala desde hace mucho tiempo de que hay un gran atraso con el tema de la resolución, de que se pasa mucho tiempo, de que los plazos se extienden de manera terrible, de que a veces en la parte, por ejemplo, específicamente penal, las investigaciones avanzan y de repente se hace un anuncio espectacular y la prensa se mueve y luego pasa un montón de tiempo y cuando nos damos cuenta están prescribiendo las causas, están prescribiendo los casos, y no es por falta de voluntad, es que a veces no se tienen los recursos. Además, hay una cosa importantísima dentro de nuestro sistema judicial que la gente no conoce. Por ejemplo, en la Fiscalía hay gran movilidad de personal. Hay personas que vienen ocupándose de un caso, que lo han investigado, que lo han estudiado, que han invertido horas, meses, días, semanas y hasta más de años para investigar y empaparse de un caso, para poder llegar con algo sólido ante los jueces para plantear un debate y lograr una sentencia condenatoria, y resulta que son movilizados o algunos sencillamente por necesidades propias personales que son de todo el respeto, piden pasar de repente a la judicatura. Entonces tiene que designarse una nueva persona encargada que tiene que llegar por empezar a estudiar el caso, y pasa un montón de tiempo y muchas causas, parece mentira, pero van prescribiendo por el transcurso del tiempo. Y la prescripción no es algo que podamos nosotros manipularla, como a veces pretenden algunos diputados en la Asamblea Legislativa, que para cualquier cosa quieren quitar la prescripción. La prescripción es un derecho garantizado incluso por la Constitución política, y en casos muy específicos se reconoce, incluso a través de la firma de documentos internacionales y tratados internacionales, como es el caso de los delitos tipificados en el derecho penal internacional, que son 4, donde no existe la prescripción: el genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen contra la paz y el crimen de guerra. Pero fuera de eso, normal, en el caso nuestro, por ejemplo, el término máximo de prescripción son 10 años. Entonces, y de ahí para abajo dependiendo del delito, de la pena máxima, de los extremos de la pena, va a ser menos tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? La falta de recursos, la falta a veces del personal, los cambios de personal van afectando, y esto tiene un espejo que es la sociedad, la prensa, que a veces no entiende, y entonces se hacen críticas muy fuertes y muy duras hacia el Poder Judicial. Yo considero que en nuestro país el Poder Judicial ha logrado ir consolidando una burocracia judicial muy buena, muy sólida, que por supuesto uno desearía que la capacitaran mucho más y le dieran muchas más herramientas y muchos más elementos para capacitarse, pero sí considero que creo que ha llegado el momento oportuno de que se hagan ciertos replanteamientos
incluso a nivel de la Asamblea Legislativa, incluso a nivel de algunas incluso reformas constitucionales, porque definitivamente hay que buscar una manera diferente de escoger los magistrados. Hay que establecer también los periodos, el periodo que van a fungir como magistrados. Es necesaria una revisión profunda de ese tema. Es necesario también dotar a la judicatura de una mayor independencia y ojo lo que voy a decir, de una mayor independencia incluso con respecto a la Corte Plena, porque muchísimas veces hay influencias de política interna dentro del Poder Judicial que afectan el trabajo de los jueces. Los jueces tienen que gozar de una tranquilidad, de una estabilidad, de un conjunto de apoyos que van desde el salario, que van desde los recursos materiales, desde las instalaciones, para poder concentrarse precisamente en dictar justicia, y no pueden estar supeditados a juegos políticos internos dentro de la Corte Plena y a que si tengo un padrino o tengo una madrina o no la tengo, y que los vayan a remover. La otra cosa que yo creo que ya y se ha venido discutiendo muchísimo, y yo soy partidario, es de que es momento de que por medio de una reforma constitucional se le dé una nueva génesis al Ministerio Público, que el Ministerio Público tenga rango constitucional y que se separe del control que tiene en este momento la Corte Plena, de que el Ministerio Público realmente pueda funcionar de una manera más independiente y más autónoma. Es imprescindible. Hemos visto además que una serie de tremendos fracasos, de tremendos errores en los últimos años, que no son culpa de la Fiscalía, sino son culpa de manejos al más alto nivel. Todo esto implica necesariamente un debate, implica una discusión muy sólida y muy fuerte. Y sí le voy a retomar algunas cosas que usted ha dicho varias veces, Edgar, y que he escuchado, y es que también el Poder Judicial no puede enquistarse, no puede aislarse, claro, sino que el Poder Judicial también necesita generar y abrir espacios de debate, de discusión, y también está obligado a rendir cuentas y a dar explicaciones. Cosa que en los últimos años, por primera vez en la historia, por ejemplo, yo tengo que sí que reconocerlo, en su momento cuando don Fernando Cruz era presidente de la Corte, sí hubo algunas rendiciones de cuentas bastante importantes. Creo que eso debe mantenerse. La otra cosa es que es necesaria una mejor comprensión y relación entre los distintos actores a nivel de los tres poderes. Nosotros sabemos que, bueno, los requisitos para ser diputados son muy escasos, pero la formación de los equipos de asesores, los asesores que le brinda la misma Asamblea Legislativa, que son de planta, más los asesores que lleva cada diputado, deberían tener algún tipo de requisitos y sobre todo los que llevan los diputados, de filtros, para que sean asesorados correctamente y se generen puentes de plata para poder conversar y no para estar nada más lidiando, creando comisiones investigadoras que no conducen a nada, donde lo que los diputados básicamente lo que hacen es lucirse porque hacen una pregunta y no dejan ni responder al que está presentándose en la comisión. Y la otra cosa importantísima es la relación con el Poder Ejecutivo, es decir, uno desearía que el presidente de la República, una vez por semana desayunara con el presidente de la Corte o el presidente de la Asamblea Legislativa, porque ellos son los tres poderes que en realidad son uno solo que para ese efecto de su ejercicio lo dividimos en tres. Correcto. Y en este gobierno ha habido una actitud muy poco realista, muy poco conciliadora del punto de vista de que los problemas de Costa Rica los conocemos todos, pero las soluciones no las tenemos todos. Las soluciones se encuentran precisamente en el debate, en el diálogo, en una democracia, y entonces es importantísimo que haya realmente un diálogo, pero verdadero, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, y no que haya desplantes de un lado o del otro. Particularmente de parte en este caso del Poder Ejecutivo. Creo vital además que el Ministerio de Justicia haga algo, que no se dedique a andar buscando celulares como si fuera el celador en el colegio secundario, impidiendo que los alumnos hablen por celular. Me parece absurdo, es decir, yo en el Ministerio de Justicia, en lo que va desde el gobierno, 10 meses o 11 meses, 10 meses,
de lo único que uno escucha es que agarramos tantos celulares y encontramos algunas armas hechizas, etcétera, etcétera. Sí. Pero básicamente no ha habido mayor cosa. La policía del Ejecutivo, parece. Sí. Entonces, yo lo que siento es que además se está dejando de lado, descuidando el hecho de que el Ministerio de Justicia es el puente perfecto o es el interlocutor directo con el que se puede conversar todos los días, porque uno tiene que entender que el presidente no puede, pero el Poder Judicial, los magistrados tienen un interlocutor directo con el Ministerio, con el Ministro de Justicia, para tratar de ordenar, por ejemplo, ahora que hemos pasado 2 periodos importantes en la formación de la ley, que la iniciativa la tenía el Poder Ejecutivo, ¿por qué el Poder Judicial no pidió y negoció con el Ministro de Justicia para mandar una serie de proyectos y de reformas que son importantes y algunas incluso están listas? Porque nosotros sabemos que el Poder Judicial no está sentado ahí tomándose un café, no, hay gente que está trabajando, está analizando, está elaborando proyectos, está buscando formas de modificar, de cambiar leyes, derogar leyes, transformarlas, hacer leyes nuevas, porque tenemos una en Costa Rica somos sumamente legalistas, siempre hemos sido muy legalistas y tenemos inclusive hasta un exceso de legislación, incluso alguna muy obsoleta, ¿verdad? Entonces son necesarios hacer cambios profundos en la forma en que vamos a entender, e incluso para solucionar algunos temas, porque siempre usted escucha, todas las semanas, no hay semana que alguien no se queje de que liberaron a alguien, de que le pusieron una tobillera y lo dejaron salir y era un delincuente peligroso, y otro que dice que no le dictaron prisión preventiva porque además hay saturación en las cárceles, etcétera, etcétera. Y eso es un tema de falta de coordinación. Es decir, tanto el Ministerio Público como los jueces de ejecución de la pena, reunidos con el Ministerio de Justicia y trabajando hombro con hombro, pueden ir encontrando y buscando las soluciones, porque las soluciones, ya le vuelvo a decir, las soluciones no las tiene uno solo, las soluciones hay que buscarlas ahí precisamente en el diálogo. Y el Poder Judicial, en el caso de nuestro país, está siendo muy fuertemente criticado, yo creo que a veces injustamente por parte del Poder Ejecutivo, pero por otro lado también el Poder Judicial tiene que hacer un mea culpa y darse cuenta de que no ha habido en los últimos años una correcta administración ni de los recursos económicos ni de los recursos humanos, y no se ha sabido pedir y no se ha sabido garantizar el Poder Judicial una mayor autonomía. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución les dota de autonomía especial al Poder Judicial, con el transcurso de los años, por diferentes manejos políticos y por un enfoque a veces excesivamente financista, economicista, dejando de lado los principios del Estado Social de Derecho, se le están poniendo camisas de fuerza al Poder Judicial, como ocurre con otras instituciones, con reglas fiscales, con la ley de contratación, con la ley de equilibrio financiero, con cosas que hace resoluciones que toma la Contraloría, etcétera, etcétera, y definitivamente el Poder Judicial, usted le puede haber dotado de autonomía, independencia, etcétera, etcétera, pero por otro lado le está menoscabando eso. Hay que darle recursos. Hay que darle recursos y darle la posibilidad de que los maneje y los maneje eficientemente. Ahí es donde tienen que ellos hacer su mea culpa. Muy bien. Estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy el tema acá en Horizontes es un tema que nos debe de preocupar a todos. Poder Judicial de Costa Rica. ¿Quiénes y por qué lo cuestionan? Y vuelvo a repetir, que hay que mejorarlo, que hay que fortalecerlo, pero no se vale estar atacando todos los días al Poder Judicial para traernos abajo el pilar de la democracia costarricense. Si no tuviéramos Corte Suprema de Justicia, si no tuviéramos juzgados, si no tuviéramos jueces, si no tuviéramos una policía judicial, ¿qué sería de Costa Rica? O sea, ¿cómo nos vamos a manejar? Solamente el amigo, el poderoso, es el que puede llevar a alguien a juicio, y quedaría en impunidad a aquellas personas que son de la argolla, de los grupos privilegiados. Tengamos mucho cuidado, amigos y amigas, con los discursos populistas. Vamos a una pausa acá en Horizontes. Gracias a todos los que están enviando sus reportes de sintonía a través del WhatsApp 83414142. Voy a leer algunos mensajes cuando regresemos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Les sonará extraño microondas y fiscalía, pero son muy parecidos. Yo entendí que los microondas son artefactos para cocinar,
Pero lo cierto es que por años he visto a muchísima gente descongelando o calentando en el microondas, pero casi a nadie cocinando. Bueno, así percibo a la Fiscalía. Todas las semanas calienta el ambiente con la noticia de uno o varios casos que investigará la Fiscalía. Y eso da para que se acusen los políticos, los diferentes sectores y grupos de poder, así como para llenar las redes sociales de ocurrencias y conjeturas. En fin, caos permanente. También veo a la Fiscalía muy útil para descongelar. Cada vez que se le quieren pelar los chingos a alguien con algún tema ya olvidado y escuchamos que se refiera al caso que tiene pendiente en la Fiscalía desde hace 12 años, a ver que aclare. Con lo cual, ya el investigado quedó como culpable a los oídos de todos y se vuelve a calentar el ambiente. Así funciona el descongelamiento de microondas. Pero definitivamente cocinan muy poco en la Fiscalía. Se parecen al refrigerador de un soltero joven que puede tener mucha comida adentro, pero poca se cocina. Sugiero que adoptemos la frase "caliéntelo en la Fiscalía" cada vez que vaya a usar el microondas, para ver si haciendo eso generamos algún cambio que les lleve a cocinar más. De lo contrario, muchos casos prescribirán con impunidad para los culpables. Como se pone mala la comida en el refri, un desperdicio. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los mandagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! ¡Ay! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Estamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana. El tema de hoy lo expone el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, ex viceministro de Justicia de nuestro país, ex embajador, y ha representado a Costa Rica en una gran cantidad de cargos a nivel internacional. Además de eso, es formador de abogados en la academia. Voy a leer así rápidamente y al azar algunos mensajes para que no se diga que no lo leo. Dice don Rodolfo Fonseca, dice: yo cuestiono, por ejemplo, en la trocha, nada de juicios, correcto. Por sus frutos los conoceréis. El Poder Judicial tiene que lavarse la cara, dice don Rodolfo Fonseca. Gracias, don Rodolfo. Vamos a ver, Sergio Aguilar Solano, buenos días, don Edgar, ya no participo en su programa porque no leyó mis comentarios. Siempre me reclama, alguien tiene que quedar
Siempre me reclaman. Don Sergio, mire, los suyos y los de muchos se quedan, pero el cariño y el aprecio siempre es el mismo para todos. Pero aparte de eso, el programa de hoy es lo mejor que he escuchado. Gracias. Bueno, y hoy le tocó que le leyera el suyo. Actualmente el presidente Chávez ha denigrado al Poder Judicial. Esto es el mayor riesgo que tiene nuestro país, utilizando idiotas útiles como en otros países los utilizan dentro del pueblo. Ya perdieron la democracia. Sergio Aguilar, programazo, ojalá que sean 1000 programas como este. Gracias, don Sergio, gracias por escucharnos, y ya sabe, no se nos resienta, es que no nos da tiempo. Otras veces también me escribe gente para decirme, ya don Edgar, quédese callado, deje de leer mensajes porque queremos escuchar al invitado. Entonces hay que tener como un balance. Dice por acá, buenos días, tenemos que realizar una marcha para que Hacienda destine al Poder Judicial los fondos y no los desvíe para otras cosas. Se refiere desde luego a los recursos económicos que hay que darle, porque si no hay recursos económicos, ya lo dijo Adriana Orocú, la presidenta de los jueces aquí esta semana, hay que darle dientes, y los dientes son recursos económicos al Poder Judicial. Buenos días, don Edgar, ¿cómo afecta la ley marco de empleo público al Poder Judicial? Bueno, ya eso es parte de lo que explicó don Walter. Si no hay dinero, definitivamente se cuestiona mucho, aunque el Poder Judicial está tratando de salir adelante. Creo que cada palo aguanta se vela. Pienso que el Poder Judicial ha sido ensuciado internamente y el silencio le ha resultado su mejor arma. Partiendo de la duplicidad de ministerios para una sola función, Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad Pública, no sé si me equivoco, dice, Fuerza Pública cumple, aprende el delincuente, pero no lo juzga ese ministerio, sino el Poder Judicial. Y según el derecho hay que liberarlo por un tiempo prudencial. Creí en la Sala Constitucional, hoy la veo como un modo de vida para algunos, ya no es igual. Nos dice, vamos a ver quién nos dice esto, vamos a ver, Rafael, educador jubilado. Bueno, don Rafael, esa es su opinión, ya la hemos transmitido también. Jonathan Navarro Zúñiga dice, excelente programa, los felicito desde Alajuela. Dice por acá, buenos días, mi respeto, caballero, ese comentario sería diferente Costa Rica si toda la prensa fuera así. Gracias. Jorge Ramírez, buenos días, en sintonía. Los dictadores traen desgracias para la humanidad, animales y la naturaleza. Dios los creó. Gracias por su programa. Walter Valerín dice que le gusta el programa. Don Víctor Ramírez Durán dice aquí en sintonía. Don Carlos Alvarado Pérez también está en sintonía. Saludos para Edgar el Tocayo allá en Pérez Celedón. Wilber, siempre he creído que estos señores condenan a los que les interesa, de ahí que se pierde credibilidad del resto de los mortales, dice Wilber, es el programa. El colega suyo, abogado, licenciado Eduardo Flores, dice, excelente programa, don Edgar, saludos al invitado, muchas gracias, licenciado, muy agradecido. Don Luis Bonilla Guzmán, desde el sindicato ANIC, nos envía una publicación que dice, director del OIJ, crisis que se avecina obligaría a elegir qué delitos investigar, o sea, porque no hay dinero para el OIJ. Para tener en cuenta, a propósito de la atinada intervención de don Walter Rubén, dice el exfiscal Luis Bonilla Guzmán. El doctor Álvaro Salas Mejías dice, me gusta el programa, apoyo esto. Doctor Eduardo Blanco, allá en el hospital Max Peralta de Cartago, en sintonía, aplaudiéndole al nuestro invitado, a don Walter Rubén. El coronel Francisco Delgado dice, yo creo que los jueces se sienten tan poderosos que no le quieren dar explicaciones a nadie. Bienvenido este señor Walter Rubén Hernández. Excelente el comentario, don Walter, le dice el coronel Francisco Delgado Montoya, y con estos comentarios me quedo calladito para cederle parte del tiempo a don Walter. Don Walter, en términos generales, ¿usted cree que yo entiendo que por cuestiones legales los jueces no pueden salir ni los fiscales a hablar de casos específicos, pero la parte institucional del Poder Judicial, hay una oficina de prensa y comunicación organizacional del Poder Judicial que no la vemos saliendo a explicarle a Costa Rica toda la importancia que tiene, sino el Poder Judicial, base de la democracia de Costa Rica. ¿Y eso qué dice?
Poder Judicial, frasecitas cortas. Igualmente, para cederle la palabra, hay una oficina de prensa y comunicación en el Ministerio Público, tampoco los oímos, y mientras tanto reciben disparos y disparos y disparos. ¿Quién los va a defender o qué deberían de hacer ellos para que los costarricenses entendamos la importancia de respaldar y de corregir lo que haya que corregir? Aquí nadie está diciendo que todo está bien hecho dentro del Poder Judicial. Bueno, Edgar, la respuesta no es sencilla, la pregunta es fácil hacerla, la respuesta no es sencilla. Definitivamente usted lleva razón cuando dice que cuando se está investigando una serie de hechos en un caso concreto para en algún momento llegar a dictar una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria y que lleva su rato, porque además hay que entender que hay una serie de garantías que le permiten que no sea solamente la primera sentencia, sino que hay posibilidad de apelar, hay una segunda instancia, una tercera instancia, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas formas en que se puede encarar una resolución judicial, e incluso tenemos hasta la posibilidad de algo que está firme, poderlo revertir por medio de un recurso de revisión en algunos casos muy concretos. Ahora bien, el Poder Judicial sí debería, en mi opinión, manejar de manera diferente el tema de la comunicación. Y cuando hablo del tema de la comunicación, tiene que ser muy bien manejado desde el punto de vista de que, a diferencia de la Asamblea Legislativa o a diferencia del Poder Ejecutivo, que pueden sacar, por ejemplo, videos como está haciendo actualmente el señor presidente de la República, que hace una gira y presenta, estamos aquí, estamos haciendo esto y vamos a hacer aquello y todo, sin saber si realmente se va a lograr concretar o no, pues no sabemos si se le va a dar seguimiento. Es más, ellos mismos no le dan a veces seguimiento. El Poder Judicial, más que informar de esa manera, tiene que tener un estilo diferente que debe ser desde el punto de vista educativo. Las oficinas inclusive de prensa tienen que estar recordándole continuamente a la población de que los jueces no pueden tomar resoluciones con base a la opinión pública. Los jueces tienen que tomar las resoluciones con el Código de Procedimientos en una mano y la Constitución y las garantías que da la Constitución en la misma mano, y además con los hechos. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo es posible que porque anuncian que se robaron 70.000 millones de colones, 10.000 millones de colones, o que hubo tal cosa o tal otra, y sin embargo las medidas que se dictaron, porque todo el mundo quiere que lo metan de una vez a la cárcel, ¿verdad?, sin que haya juicio, y se olvidan de que realmente la prisión preventiva, que es una medida cautelar, es excepcional. Es un recurso excepcional privar a una persona de libertad antes de que realmente haya una sentencia. Y eso se da por casos muy específicos que están contemplados en la ley. Pero entonces le corresponde a las oficinas de prensa y a la parte comunicacional del Poder Judicial estar educando a la población, porque lamentablemente, y en eso también el Poder Judicial debería conversar con el Poder Ejecutivo, los planes de estudio del Ministerio de Educación para formar a nuestros niños y nuestros jóvenes en la escuela y en el colegio son muy deficientes, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo un hijo adolescente de 15 años que está empezando cuarto año, y yo veo lo que le enseñan en el colegio y es muy deficiente la preparación para un costarricense, y hago hincapié en eso, para un costarricense, en la materia de cívica y en la materia de sociales. Los tienen muy mal, los estamos preparando muy mal, y lo sufro cuando soy profesor en la universidad, cuando me llegan muchachos que ven, para ellos la historia de Costa Rica es Juan Santamaría quemando el mesón y no saben más nada. Incluso lo sufro a nivel de maestría, cuando le doy clases ya a profesionales y noto que hay una deficiente preparación, porque uno tiene que conocer de dónde viene para saber para dónde va. El pueblo que no conoce y respeta su historia y sus tradiciones pierde la conciencia de su destino, y eso no puede ser. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los departamentos de prensa están obligados, primero, a dar la cara cuando se les cuestiona, y segundo, a educar en la medida de lo posible cuando se responde, porque hay muchas maneras de responder. Si me atacan con un insulto, le puedo devolver 2 insultos más, o ignorar, o quedarme callado, y eso no favorece realmente la imagen. Creo que la misión o el manejo fundamental que tienen que tener los medios de comunicación del Poder Judicial es enseñarle a la gente y estarle recordando continuamente, porque no basta con decírselo una vez
vez, hay cosas que hay que estarlas diciendo todos los días para que la gente entienda, y porque la gente tiene que entender que el Poder Judicial es posiblemente el que más garantiza nuestra democracia, y le voy a decir por qué. Porque hay dictaduras, y tenemos varias dictaduras incluso vecinas, no tenemos que irlas a buscar al otro extremo del planeta. Hay dictaduras vecinas que tienen constitución, que tienen supuestamente división de poderes, y sin embargo no son democracias, porque la democracia no la configura decir tengo 3 poderes. Es más, hay constituciones que tienen no 3, tienen 5 poderes, y votan a cada rato, pero claro, hacen uso y abuso de ese recurso, ¿verdad? ¿Qué configura realmente a una democracia? De cuando usted, por ejemplo, ve que en un país se respeta el debido proceso. ¿Y el debido proceso qué es? Respeto absoluto a la presunción de inocencia, respeto a la legítima posibilidad de defenderse en un proceso, el principio del juez natural, el derecho de respuesta, la libertad de prensa. Esas cosas son las que van configurando realmente una democracia. No es tener una linda constitución muy bien escrita, no. El respeto inclusive a las personas que violentan la ley. Porque aquí, por ejemplo, en este momento el señor Bukele, presidente de Salvador, goza de mucha fama y mucho sido, qué bueno, qué bien, que todo lo que hace. Sin embargo, eso raya ya en una tiranía. Es decir, usted ve el desarrollo moral, jurídico y del punto de vista de la esencia de la libertad de un pueblo en la forma en que trata precisamente a sus privados de libertad, en la forma en que trata a sus ancianos y en la forma en que trata a su niñez. De ahí que es importantísimo mantener una educación, una comunicación educativa todo el tiempo que sea posible. No, por otro lado, yo sé que no nos queda mucho tiempo. 1 minuto nos queda. Bueno, yo creo que hay, para ir mejorando la institución, hay 4 cosas básicas que voy a decir. Una que incluso las anoté para decirla. Una es la selección de los jueces. La mejor opción para mí sigue siendo todavía un procedimiento de selección por méritos, basado en evaluaciones objetivas y con criterios no partidarios, que no influya para nada la política, tanto externa como interna del Poder Judicial. Segundo, garantizar la permanencia en el cargo. Los nombramientos tienen que hacerse por periodos relativamente largos, tener remuneración adecuada, estar protegidos con garantías legales contra remociones o represalias ante, por ejemplo, decisiones que pueden ser impopulares que tome un juez. Tercero, autonomía financiera del Poder Judicial. Esta condición va a ayudar a aislar a la judicatura de presiones, de fuentes políticas, incluso también por parte de los litigantes, porque yo a él me da culpa, los litigantes a veces molestamos mucho. Las cortes deben tener recursos adecuados en términos de personal, infraestructura y financiamiento. Y la cuarta es la profesionalización del personal judicial, y no me refiero solamente a los abogados, sino en general, lo cual va de la mano con los requisitos para los nombramientos, tanto de la Judicatura como en el Ministerio Público, en el OIJ, y sobre todo, revisar qué es lo que realmente queremos llevar a la Corte Suprema. Es decir, qué requisitos tiene que tener realmente el magistrado. Edgar, bueno, con eso sería todo. Muchas gracias. No, muy agradecido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Realmente son muchísimos los comentarios que se me quedan sin leer. Seguramente mañana me van a regañar también. Pero le agradezco mucho, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, por ayudarnos a defender como tiene que ser al Poder Judicial de Costa Rica. Ya lo saben, amigos, no se dejen engañar. El Poder Judicial hay que fortalecerlo, hay que corregirlo, pero debe mantenerse. Gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Un placer, Edgar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. A los oyentes y a usted. Gracias a ustedes, amigos oyentes. Este programa estará en unos 40 minutos en YouTube, en nuestro canal, Programa Radial Horizontes, y en el Facebook, Programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta mañana. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos
Unión Médica Nacional. Somos el Sindicato de los Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.